Quiero saludar con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco, por supuesto, periodista financiero y especialista en economía y ciencias ocultas, y Arnulfo Rodríguez, que es el director de análisis de Multiva. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, querido Paco. Con gusto de saludarte. Ciencias ocultas las que habrá que tener ahora para poder afrontar los cambios que ayer se aprobaron en la Cámara de Diputados en materia fiscal. Hubo fuertes declaraciones tanto el Consejo Coordinador Empresarial como Coparmex, en donde Coparmex decía... acaba también de hacer un posicionamiento importante. Fuerte, porque pues todo el mundo estará buscando del lado de Coparmex ampararse. Hace un rato platiqué con el Consejo Coordinador Empresarial. Ellos no veían tanto la opción de ampararse o no, digamos, como cúpula de cúpulas, pero sí decían, pues no puede ser un ejercicio de diálogo, simple simulación o simplemente para cumplir las formas. Entonces... Escuchaba yo algunas declaraciones, por ejemplo, del procurador fiscal con nuestro compañero David Páramo, y para ellos, por ejemplo, es muy sencillo. Dicen, no, es que esto no es para las empresas que tienen ventas y que es finalmente para alguien que hizo toda la conducta, para alguien que fundó o, bueno, constituyó una empresa que no tiene ni ventas y solamente se dedica a la venta de facturas. Pero, por supuesto, hay mucho temor y yo he escuchado especialistas, abogados, fiscalistas y penalistas que dicen, bueno, es que independientemente de lo que diga la autoridad, pues esto se puede manejar de verdad en contra del empresariado y desincentivar la actividad económica. Sí, creo que más es un problema de comunicación y de interpretación que de fondo. Hay méritos en los cambios que se están haciendo a los artículos 108, 109 y 113 del Código Federal, del Código Fiscal. El principal tema aquí es, no va a dar pauta a una ola de persecución contra los empresarios. El empresario que tiene sus ventas, que tiene su empresa en marcha y que de repente se encuentra una factura apócrifa, porque las hay en el mercado, ese ni le va a valer la pena el tiempo a Hacienda hacer todo este proceso. De hecho, ya lo tenemos hoy. Si te encuentran alguna irregularidad, pues te cae la auditoría, tienes chance de arreglarlo. Hay varios matices y creo que por eso cabe el espacio para la tranquilidad. Si de la auditoría te encuentran algún problema y no se resuelve allí, bueno, pues es cuando pasa ya a la Procuraduría Fiscal. Y estos amigos van a tener que documentar bien el caso y llevarlo a un poder independiente, que es primero la Fiscalía General de la República. Sí, exacto, ¿no? a claro. la Fiscalía General, tienes razón, a una entidad independiente que debe de fundamentar bien los casos, porque de otra forma pues va a pasar lo que pasa en el tema penal, las puertas giratorias, y luego la Fiscalía lo va a evaluar a su vez, si tiene méritos, y lo va a llevar ante un juez. Es decir, hay una serie de tamices que no harían totalmente inoperativo usarlo como una manera de ir en contra de todo el empresariado. Justo platicaba el martes con el procurador y me decía, exactamente son 4 instancias, ¿no? Sin considerar el propio SAT en que te hace la auditoría, pero además, antes, digamos, de que la Fiscalía General pasa por la Procuraduría Fiscal, luego pasa por la Fiscalía, luego pasa ante un juez y finalmente se emite una orden de aprehensión en la prisión preventiva oficiosa. Y eso, bueno, pues por supuesto son 4, digamos, pasos previos antes de que sea directamente el auditor. Entendiendo, por supuesto, el sistema jurídico mexicano y algunos otros casos que hemos visto, no me remonto mucho al pasado, lo puede ver uno en el pasado lejano, en el pasado reciente y en el pasado muy reciente, pues sí hay dudas, digamos. Ayer el mensaje del Consejo Coordinador Empresarial era pues que se utilice de manera correcta, ¿no? Y yo creo que esas serán las primeras pruebas. Si no, habrá que ser muy visibles los casos cuando hay algún tipo de arbitrariedad que te permita ver otra cosa, ¿no? A ver, yo quiero ser muy claro en esto y quiero ser un poquito el abogado del diablo. A mí me queda claro que de verdad el asunto de las facturas se volvió pero una fiesta. O sea, de verdad hubo muchos empresarios que no sé si a lo mejor están temerosos o están tan en contra de esta medida porque han de estar metidos hasta la nariz. O sea, a mí eso también es una de las cosas que me preocupa. Me parece que ha habido muchos que se han comportado con bastante poca transparencia, por así decirlo, y abusaron del uso de las facturas. Oye, hoy tenemos grandes empresarios, ¿no?, que están casados, y algunos también con grandes personajes de la vida pública, por no decir otra cosa, que resulta que hicieron su dinero, son empresarios. La empresa nunca existió y se dedicaban a vender facturas y se volvieron multimillonarios.
Sí, bueno, decía el procurador, un impacto al erario de 600,000 millones de pesos. Es una locura. Ahora, habrá que tener cuidado. Pensemos, alguien que no es muy cómodo y no lo ha sido desde hace mucho tiempo, Claudio X González, y le hacen una auditoría, le presumen, etcétera. Y entonces, bueno, pues hay que procurar, digamos, y eso habrá que poner mucha atención, que no ocurra esa otra parte, ¿no? En donde Que no sea personas una con persecución posturas, política. sí, con posturas incómodas, pues acaban en auditorías, porque hemos visto procesos complejos, digamos, aparte de las 4 instancias, en donde licencias falsas, etcétera, una serie de cosas que hacen, que le dan un poder bastante contundente en caso de que quieran perseguir a alguien, ¿no? Un uso político de la justicia, lo cual Exacto. nunca debe de suceder. Eso es importante. De hecho, yo no veo problema en el proceso, sino en lo draconiano de las medidas cuando llegas a la última instancia. Es decir, quizás lo atacable aquí es la extinción de dominio antes de que exista una sentencia de culpabilidad. No veo problema en el proceso, lo veo hacia el final y porque sí veo medidas diseñadas para meter miedo. Por otro lado, es entendible, mencionabas el gran boquete que hay en el pago de impuestos. Y el número mágico se ha vuelto ese de los 500,000 millones de pesos. Era el que pensaban y anunciaba el presidente desde que era presidente electo que iban a obtener por combatir a la corrupción. Parece que no encontraron mucho que hubiera de dinero en estas reformas contra la corrupción. Bueno, lo pueden encontrar y creo que lo van a encontrar. Ahora, también uno de los principios recaudatorios, perdón, pero sucede en todos los países, es el miedo. O sea, el dar a conocer la publicidad de las auditorías. Mira, le están haciendo una auditoría a tal cantante, a tal personaje público, si le están haciendo esto a él, también me lo pueden hacer a mí, y eso lo ha utilizado la Hacienda en cualquier país, ¿no? Así es. Sí, dice el procurador y dice bien, yo creo que hasta ahora hemos tenido un recaudador de impuestos bastante débil, del que todos se burlan y le sacan la lengua. Sí está en el interés del país y de las finanzas públicas el que tengas un recaudador que sea ese miedo formidable que genera, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay que ver, los que tienen que pagar impuestos en Estados Unidos lloran, porque aunque estés operando en el extranjero, la persecución, digamos, del ISR, del IRS, perdón, tremendo. es tremendo. Entonces, por eso dicen que no hay nada inevitable salvo los impuestos y la muerte. De ese tamaño es lo que tiene que construir en términos de la figura. Simplemente, digamos, pues lo que hay que observar es que no se convierte en un instrumento político y todos yo creo que estaremos felices porque le conviene al país pagar más impuestos. Y también, obvio, tendrá que venir una reforma, lo ha vislumbrado el secretario de Hacienda para 2022, para ampliar la base tributaria, porque hoy tienes el 57% de la población económicamente activa y empleada en la informalidad, y entonces los que pagan, pues cada vez pagan más. Oye, aquí desgraciadamente se nos fue en esta polémica, que es muy interesante, el tiempo de este análisis, pero hay que analizar para la próxima semana lo que está sucediendo en el acuerdo comercial de Estados Unidos y China, a ver en qué va a terminar. Las palabras del secretario de Hacienda, que en perfect English dijo not yet, o sea, dijo que estamos en una desaceleración económica, pero no todavía en una recesión, no todavía, lo cual es preocupante, ¿no? Así es. Bueno, eso lo analizamos la próxima semana. Muy bien, gracias, Rodolfo, muchísimas gracias. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.